videos anteriores mostré cómo el negocio de sublimación era tan rentable para mí, pero después de unos cuantos meses, casi en un abrir y cerrar de ojos, me encontraba cerrando la puerta de mi negocio de manera permanente. Y es que la receta para quebrar es tan sencilla que tan solo necesitas un poco de mala administración, tanto del tiempo, dinero y capital humano. Pero como ingrediente extra es estar en medio de una pandemia. Bien, pues así es como terminó 7 años de trabajo en el que vivimos de muchas emociones, y no quiero entrar en tanto detalle, pero para que te des una idea de cuál fue el proceso que llevamos en este negocio, fue en el 2013 inicié yo personalmente este proyecto en el que solamente diseñaba, no hacía otra cosa más que diseñar, y si los clientes querían, les gestionaba la impresión. Es decir, yo hacía el diseño para la publicidad que ellos quisieran y yo me encargaba de ir a buscar quién lo imprimiera y finalmente entregárselo a mi cliente. Obviamente yo por eso cobraba una pequeña comisión o un pequeño costo que me permitía empezar a generar dinero para mí. Poco después de que inicié, nació mi niña, y al poco tiempo de que ella nació tuve la oportunidad de cambiarme de local, y no solamente cambiarme, sino abrir un cibercafé. Para ese entonces mi niña tenía 2 meses de nacida, y al tercer mes ella comenzó a convulsionarse sin razón, de estar dormida, de estar comiendo, se comenzaba a convulsionar. Esto pues nos llevó a vivir gran parte de ese mes en el hospital porque estaba internada. Vivimos muchos días de frustración porque no le encontraban nada y la niña seguía convulsionándose, hasta que poco a poco las convulsiones se fueron retirando. Pudimos despejar nuestra mente un momento, pero seguíamos en terapia con ella, seguíamos en estudios, estuvo en el Teletón y fue un proceso muy difícil. Para esto yo comencé a atrasarme en la renta del local porque vivíamos prácticamente en el hospital, nadie abría el ciber, contraté una persona, comenzó a robarme dinero y fue un reto total, reto que al final no logré cumplir, porque decidí meterme a trabajar en una empresa durante un año y almacenar todo lo del local, todas las computadoras e impresoras. Decidí almacenarlas hasta posteriormente, que prácticamente fue un año que yo trabajé en una empresa. Al año le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Estoy cansado de que me digan a qué hora tengo que ir a comer, a qué hora tengo que salir del trabajo, a qué hora tengo que descansar, porque prácticamente me decían: eres libre, pero de las 12 en adelante. Eres libre, pero como quiera tienes que trabajar aquí de lunes a sábado. Eres libre, pero yo decido cuándo te vas de vacaciones. Entonces todo eso ya me tenía tan cansado que le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo ya quiero renunciar, voy a renunciar y voy a abrir nuevamente el ciber. Para esto ya nos habíamos acomodado más o menos bien. Entonces decido abrir el ciber. Ya no funcionaba tan bien como un año atrás porque ya todos tenían internet en su celular e incluso muchos ya tenían computadora porque comenzaron a ser muy baratas las computadoras. Entonces decido enfocarme en las impresiones de tareas y nuevamente impresiones de publicidad. Contraté una diseñadora, contraté a alguien que me ayudara en el local y yo también ahí estaba. Poco a poco fuimos acomodándonos, fue arrancando el negocio. Decido cambiarme de local a uno más grande que se desocupó a media cuadra y de ahí empezó a crecer y a crecer el negocio. Varias dificultades como todo, de repente días malos, pero otros días muy buenos. Llegó un punto en el que experimenté por primera vez la libertad de trabajo, es decir, que cada quien tenía su rol de sus actividades, que si yo iba al local era por gusto y no tanto por necesidad. Pero yo quería estar ahí, me gustaba estar viendo todo el proceso, disfrutaba estar atendiendo a las personas que entraban al negocio y por eso seguía yendo. Pero obviamente esto tuvo su fin. Comencé a desorganizarme, las personas que tenía pues querían progresar más, renunciaron, se fueron a otro trabajo y me quedé solo.
Llegó un punto en el que me sentía frustrado porque el ciber ya no era lo que yo quería hacer. Teníamos buenos ingresos de ahí, pero sentía que ya no iba a crecer más allá del ciber. Entonces decidí hablar con mi esposa, le dije que lo quería vender para yo poderme desahogar de esa carga de trabajo y comenzar nuevamente, pero enfocados solamente en la imprenta. Le hablo a un amigo y le comentó que lo quería vender. Para esto, su esposa era una de las personas que ya había trabajado conmigo, entonces sabía perfectamente los ingresos que teníamos. Sabía que había días buenos, sabía que había días malos, pero que al final de cuentas eran buenos ingresos. Le hablo y le digo: ¿sabes qué? Necesito vender el ciber. Quiero venderlo porque yo quiero hacer otro proyecto y pensé en ustedes. ¿Les interesa tenerlo? No tardaron mucho tiempo en responderme que sí les interesaba. Hablé con ellos, les expliqué cómo iba a ser el proceso. Ellos aceptaron y por fin les entregué las llaves y yo me aparté de ahí. A partir de ese momento comenzó una de las peores etapas de mi vida. Por querer enfocarme en algo más grande, me deshice de un ingreso fijo que ya tenía, un ingreso seguro, que a final de cuentas estaba bien buscar cosas más grandes, y todavía lo sigo haciendo, sigo buscando cosas más grandes, pero creo que no era el momento de hacerlo en ese entonces, porque llegó un tiempo en el que prácticamente o literalmente teníamos que sobrevivir. Es decir, si queríamos comer en ese momento, tenía que trabajar en algo para cobrar algo de dinero y poder comprar algo de comida. Y eso era todos los días durante las 3 comidas del día. Fue algo realmente, una experiencia muy mala que no se la deseo a nadie, pero también en parte fue mi culpa por no pensarle más, por no actuar de una manera más rápida. Entonces vivimos así un buen tiempo, unos cuantos meses, hasta que ya pensando con la cabeza fría, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Mi proyecto no está funcionando, no funcionó lo que yo tenía en mente, entonces vamos a volver un poco atrás a lo que hacíamos anteriormente. Decidí rentar otro local, abrir lo de la imprenta nuevamente, pero con las impresiones que nos daban los ingresos diarios, es decir, abierto o enfocado a los estudiantes que necesitaban imprimir, porque esas impresiones nos daban buenos ingresos en meses pasados cuando teníamos el ciber, y era lo que quería hacer, volver a tener esos ingresos. Renté local, acomodé como imprenta, compré una impresora para poder hacer este proyecto con dinero prestado. O sea, pedí mucho dinero para poder hacer eso, con la esperanza de poder salir adelante otra vez. No funcionó del todo, sí nos fue mejor, comenzamos a ganar dinero otra vez diario, pero no nos fue del todo bien. Y en ese tiempo me habla mi amigo, el que le vendí el ciber, y me dijo: Carlos, ¿sabes qué? El ciber no nos está funcionando a nosotros, queremos venderlo, pero antes de ofrecerlo a otra persona, quiero ver si tú lo quieres de regreso. Para mí en ese entonces fue como un ángel caído del cielo, porque realmente yo quería de regreso ese ciber, pero obviamente no le iba a decir: oye, regrésamelo, lo quiero de nuevo, porque yo ya había quedado en vendérselo a ellos, ya lo tenían ellos y no podía quitárselos de nuevo. Entonces, cuando me dijo eso, le platicé a mi esposa emocionada, porque íbamos a regresar ahora sí que a nuestra zona de confort, a nuestra zona donde la sabíamos dominar y que nos iba a ir bien. Para en ese entonces yo tenía los 2 locales, el de la imprenta y el del ciber, que nos acababan de vender de nuevo, que nos habían regresado de nuevo. La imprenta no fue tan bien, decidí cerrarla, y
justamente cuando en el mes que decidí cerrarla, en marzo del 2020, se viene lo de COVID-19. Es la pandemia, una temporada en la que nos fue mal a muchos, hubo pérdidas humanas y pues ya saben la historia de todo esto, no voy a entrar en eso. Pero afortunadamente logré quitar un local que no nos estaba yendo bien antes de la pandemia, porque si hubiera sido después me hubiera ido mucho peor. Y solamente nos quedamos con el local que nuestro amigo nos había regresado, el ciber. Comenzamos a enfocarnos en ese, nos empezó a ir bien, empezamos a levantarlo, pero con esto de la pandemia empezó a bajar y a bajar y a bajar, hasta que de sacar buenos ingresos diarios, entonces comenzó a bajar y a bajar hasta llegar a 100 pesos diarios, 150 diarios. Y hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Esta situación no nos está favoreciendo, no está funcionando, ya no sé qué hacer, ya estoy cansado y desanimado de esto. Creo que lo voy a cerrar. Change your